Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Tal vez esta sea tu última oportunidad de decirle a todo el mundo lo que Dios hizo en tu vida. Si tienes un testimonio, necesitas hablarlo, no tengas miedo. Ahí está el número de teléfono, mándanos un mensaje o llámanos y lo grabamos y lo damos a conocer a miles de personas. Probablemente Dios te puso este medio para que tú les digas a mucha gente que no conoces que Cristo está vivo y el Señor los va a sanar, los va a rescatar por medio de tus palabras. Así que no te esperes ni un minuto más. Ahí está el número. Mándanos un mensaje en este momento. Y ahora prepárate, porque la historia que vas a escuchar a continuación estoy seguro que te animará y bendecirá tu vida. Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio y en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Ohio, aquí en Estados Unidos, y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Brenda. ¿Cómo está mi hermana Brenda? Bien, muy buenas noches tengan todos los que nos estén escuchando ahorita, o buenos días a la hora que lo vayan a escuchar. Gracias a Dios ahorita estoy bien y me siento bendecida por el Señor. Amén, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Soy originaria de México, León, Guanajuato. Mi nombre es Brenda Pacheco Medina y tengo, aparte de mí, 5 hermanos. Muy bien. Conmigo somos 5 y un hermano y las otras hermanas. Muy bien, hermanita Brenda. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Brenda antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Muchas gracias. Yo crecí en una familia, podríamos decir que es católica, porque en verdad a veces decimos que somos católicos o que nacemos en una familia de gente católica, pero realmente podríamos decir que solo lo decimos, pero no lo vivimos realmente. Entonces podría decir que yo nací en una familia de gente católica que va de vez en cuando a misa, no constantemente, pero podríamos decir que creíamos en el Señor y en la Virgen, en los santos. Yo recuerdo cuando yo era niña, no iba todo el tiempo a misa, de vez en cuando mis padres me llevaban, era cuando yo iba. Yo era una niña bien seria, muy callada siempre he sido. Recuerdo que cuando yo era niña yo estaba muy cerca de mi mamá todo el tiempo, siempre con ella. Aunque ella me decía, vete con tus amigos, ve con tus primos a jugar, yo nunca me retiraba de ella. Fue una niña muy pegada a mi mamá desde pequeña, con un miedo. Realmente no sé a qué. Decía que era que yo era tímida, pero realmente no sé cuál era ese miedo que yo tenía de despegarme de mi madre. No lo puedo saber. Cuando mi mamá me empezó a llevar al kinder, yo no quería quedarme, yo lloraba, pero aterrorizada que mi mamá se fuera a ir y dejarme en la escuela, pero obviamente mi mamá me tenía que dejar en la escuela. Entonces, yo me quedaba, siempre les pedía a mis amiguitos de a un lado mío, me vas a cuidar. Yo recuerdo que yo les decía a ellos, pero me vas a cuidar, y me decían los niños de mi misma edad, sí, yo te voy a cuidar, cuando sea recreo te voy a cuidar, pero yo tenía ese miedo a siempre estar sola, alejada de mi mamá. No lo sé por qué. Y pasó el tiempo de mi kinder, entré yo a la primaria. Ya yo creo que yo tendría tal vez
15 años, 14 años cuando yo hice mi primera comunión. Pero constantemente no iba yo a la iglesia. A veces mis padres ya tampoco iban. Ellos se casaron a la iglesia y nos tuvieron a nosotros. Se casaron a la iglesia y al civil. Era un matrimonio católico, como podemos decir, casado a la iglesia. Yo crecí en sus enseñanzas de lo que me enseñara mi abuelita, mis tíos, mi papá, mi mamá. Pero cuando a mí me llevaban a la iglesia, realmente yo solamente miraba al padre, miraba a la gente que iba a la iglesia y no entendía absolutamente nada, como tal vez cualquier niño ahora que va a la iglesia realmente no entiende nada a esa edad. Cuando yo iba a hacer mi primera comunión, como decía, no fui por hacerla, porque todos los niños a esa edad, más pequeños, hasta más pequeños, hacen su primera comunión. Fui a hacer mi primera comunión sin realmente saber el por qué. Solo lo que me dijeron en el catecismo era lo que yo entendía a ese tiempo. Entonces, hice mi primera comunión sin entender nada, como muchos niños que pueden ir ahorita a la misa, especialmente ahorita en estos tiempos, que pueden ir los niños al templo y terminan saliendo entendiendo nada, y tal vez hagan a su primera comunión porque siento que algunos niños se sienten siendo forzados porque sus padres los llevan, pero realmente para mí terminamos sabiendo solamente cuándo Dios nació y ya, cuándo murió y ya. Hice mi primera comunión, no entendí, solamente la hice y ya. Pasó el tiempo. Mi papá se vino a los Estados Unidos, nos mandaba dinero. Mi mamá se quedó como todas las mamás en México, a veces se quedan con sus hijos, navegando a veces también, porque no siempre, no sé, de repente pasa algo que a los papás los deportan, o los familiares que les soportan con dinero a México y los deportan y se termina la ayuda de acá. Mi papá se vino, después lo deportaron. Mi mamá, antes de que lo deportaran, estaba sola, pero tenía la ayuda. Lo deportaron a mi papá. Estábamos con todos mis hermanos bien pequeñitos. Para ese tiempo, mi mamá ya tenía una bebé chiquita. Estábamos en una casita bien pequeña, bien simple, humilde, viviendo de lo que mi papá trabajaba y de lo que a veces mi mamá iba y traía a la casa. No ajustaba como en México se acostumbra a los Reyes Magos, para tener dinero para todos sus hijos. Un regalo pequeñito y eso era todo. Nos portáramos o no nos portáramos bien, siempre era un humilde regalito, lo que ellos podían darnos. Comíamos, eso sí, porque mi papá, para lo que fuera que él trabajaba, no nos faltaba algo que comer, bendito sea Dios. No teníamos de sobra, pero teníamos para comer al día. Como muchas familias de México, que sus papás navegan para conseguir de trabajo de México en esos años. Yo tengo 40 años, entonces estoy hablando de los 80, para ese tiempo, como era en esos años México, y sigue siendo muy pobre. Con lo poquito que mi papá trabajaba y mi mamá nos traía un plato a la casa a comer. Yo recuerdo muy bien una vez, para unos Reyes Magos, que yo quería una muñeca, una Barbie en especial. Y le estuve diciendo por días a mi mamá, yo quiero esa muñeca. Y me decía, vamos a ver si se puede. Pero yo, como una niña que no entendía a ese tiempo, que era difícil tener 5 hijos, empezar con 3 y luego tener otros 2 más y chiquitos. Yo no sabía, entonces
yo quería esa muñeca. Yo me enojé con mi mamá, yo me enojé con mi papá, porque para ese tiempo yo sabía que había descubierto quién eran los que nos llevaban un regalo el 6 de enero. Y llegó el Día de los Reyes, yo me levanté, algo que nunca se me ha olvidado. Me levanté y el regalo que yo vi fue una muñequita de plástico. Yo me molesté demasiado. Y mi papá tratando de, ay, pero se parece a la muñequita que usted quería. Yo me molesté con él, porque yo sabía, pero yo te dije que yo quería la muñeca, que yo quería la que te dije, esta no es. Yo miré a mi papá, que en ese momento mi papá se sintió muy mal. No supo qué más decirme, solamente se retiró mi papá y yo lo vi triste. Pero en ese momento no me importó. Yo sabía que lo había visto triste a mi papá, pero no me importó porque yo quería ese regalo que no me pudo dar. Siguió el tiempo, no nada más a mí, a mis hermanos también. Siguió pasando el tiempo y seguimos al día, como todos en México en ese tiempo. Con mis hermanas pequeñitas, se enfermaban como pasa. No había dinero para llevarlos tanto al doctor, se curaba con a veces lo que mi mamá les diera en la casa. Mi papá decidió venirse otra vez para acá. Estuvo un tiempo, no mucho, también lo volvieron a deportar. Volvió a regresar a México. Pasó el tiempo, volvió a regresar. Entonces mi mamá decidió ella misma de venirse para los Estados Unidos, porque mi papá ya no iba a venir. Ya él se iba a quedar con nosotros, con su familia, a estar en México, con todos sus hijos. Mi mamá decidió porque mi mamá quería, ella era luchona, siempre ha sido. Ella decidió, yo me voy a ir y ahora tú te quedas con tus hijos. Se vino mi mamá a los Estados Unidos sola, dejando a una niñita, a mi hermanita en ese tiempo pequeña de 3 años. Se vino ella, nos dejó a mi papá con mi hermana mayor, yo, mi hermano y mis 2 hermanas de 3 y de 1 año, bebé. Entonces, para ese tiempo mi hermana mayor ya se había ido con su novio y prácticamente ya tenía como su propia vida con su esposo, para la mayor. Y papá se quedó con todos los demás. Yo hacía como si yo fuera la mamá. Yo les cocinaba, yo le lavaba a mi papá, a mis hermanos. Fue un tiempo bien difícil, porque después que mi mamá se fue, yo tomé como que un coraje. ¿Por qué yo me tengo que quedar a cargo de esto? De ellos. Aunque estaba con mi papá, me tocaba hacer cosas como mamá, sin seguir yendo a misa. Cuando eso pasó, en esos tiempos más difíciles, nunca recurrimos al Señor, nunca recurrimos a ir a misa. Y eso también al templo, acercarse al Señor. Eso también le pasó a mi papá, eso también le pasó a mi mamá. Si ellos no nos decían vamos a misa, pues claro, sus hijos no íbamos a seguirlos, porque eso es bien importante. Yo como hija puedo decir que seguimos mucho los hijos el ejemplo de los papás para seguir al Señor, que uno no sabe desde pequeñito qué es lo que está haciendo, cuál es el verdadero razón por la que vas a misa. Si tu papá no te lo dice, no lo entiendes. Termina ahí y sales sin entenderlo. Entonces, si mi papá, cuando se quedó él solo y cuando mi mamá se quedó sola, no nos llevaban a misa, no íbamos a misa. Yo entiendo que mi mamá trabajaba, estaba ocupada, pero hay un domingo en el que se descansa para ir a la casa del Señor. Aunque navegábamos como fuera, sí, siempre Dios nos ayuda, se persinaban en la casa y todo, pero no íbamos a misa.
Igualmente mi mamá, cuando le tocó sufrir, cuando mi papá no estaba, no recurrió al Señor, no íbamos a misa. Igualmente mi papá. Yo miraba a veces mi papá que llegaba molesto, y a veces, algunas veces sí se desquitaba conmigo y yo agarraba ese coraje, pero de por qué, porque yo tengo que ser la que tenga que estar al cargo de esto. Pero yo seguía, yo bañaba a mis hermanas, yo estaba con mis hermanas. Después hubo un tiempo en el que sí, mi papá siempre ha rezado antes de dormirse, siempre pedía por todos, pero como vuelvo a decir, no era una persona que vaya los domingos a misa. Y salíamos todos, como digo, de la misa y no entendíamos nada. O tal vez solamente entendían ellos, ya más grandes, lo que les convenía entender. Pero Dios me va a ayudar, ¿verdad? Podría decir que ellos decían, Dios me va a ayudar de alguna manera. Siguió pasando el tiempo. Después mi papá se vino para acá con mi mamá también. Nos dejó solos a nosotros con la hermana mayor, siendo que ella ya tenía su vida con su esposo. Mi papá nos dejó a todos nosotros con ella como la responsable ahora de toda la familia de ellos, todos de sus hermanos. Cuando él se venía para acá con mi mamá, fue un tiempo bien difícil porque mi hermana hacía lo que podía por sus hermanos, los que éramos más chicos. Ahora a ella le tocaba la responsabilidad que a mí me había tocado. Se fue a vivir a la casa con nosotros, con su esposo. Igualmente, tampoco ellos iban a misa. No, mi hermana no nos hablaba, vamos a ir a misa. Porque eso fue lo que desde que ella pequeña vio en su papá y su mamá. Lo que yo hago, lo que ellos hagan. Nunca nos dijeron por qué tenemos que ir a misa, solamente lo seguíamos. Igual se fueron, ella tampoco no nos llevaba a misa a sus hermanos más pequeños. Estuvo un tiempo en la casa donde nosotros, su humilde casa que está en León, Guanajuato, una colonia que se llama León 2. Estaba ahí la casa. Ella ya vivía con su esposo, pero se vino para acá con nosotros. Y igualmente a él, siendo una persona fuera de la familia, también se encargó de nosotros, podría decir así. Estuvimos, no recuerdo exactamente cuánto tiempo viviendo así, pero obviamente pues ya estaba mi papá y mi mamá acá, ya nos podían mandar un poquito más de dinero para comer. No era tan duro por dinero, vamos a decir, pero no estaba el papá y la mamá, el fundamento de la familia, con lo que yo nací. Yo nunca pensé que a mí, mi padre y mi madre me fueran a dejar sola a cargo de mi hermana mayor, con todos mis hermanos. Ni tampoco me imaginaba que mi mamá alguna vez se fuera a venir sola y dejarnos. Yo siento que yo guardé como un resentimiento de por qué ella se vino y porque no lo entendía, porque se vino ella y no mi papá. Después de ese tiempo, mi hermana, nos separamos todos. Mi hermana decidió regresar a su casa donde estaba con su esposo. Se llevó a mi hermana, las dos más pequeñas. Pero también nos separamos todos. Ya después, básicamente después de que mi papá y mi mamá se vinieron, nos separamos. Duramos un tiempo viviendo ahí en la casa de mi papá y de mi mamá. Un tiempo después, mi hermana decidió regresar a su casa donde ella vivía con su esposo, a la casa de su suegro. No era de ellos, era de su suegro. Sufrimos mucho mis hermanos, las más dos chiquititas, todavía estaban pequeñas. Yo y mi hermano se quedó en la casa de mis papás solo. Yo me fui a la casa de mi tía. Yo y mi hermana y mis dos hermanas pequeñitas primero llegamos ahí. Estábamos como de casa en casa.
Entonces estuvimos regados. El que se quedó en la casa solo, completamente solo, fue mi hermano. Yo y mis dos hermanas más pequeñas nos terminamos yendo con mi tía. Mi mamá dijo que a ella le iba a mandar el dinero pues para ayudarnos y poco a mi hermana para mi hermano, porque mi mamá sabía que estaba solo en la casa, siendo yo no sé solo. Hasta a veces en la misma familia, y eso es bien cierto, yo creo que mucha gente lo ha de entender, a veces la misma familia también nos rechaza, aunque somos nietos o sobrinos, y eso es bien cierto, es muy verdad. Mi hermana se quedó con su esposo, pasó otra vez el tiempo. No vivía, por decirlo así, mis dos hermanitos pequeñas muy bien ahí conmigo y con mi tía porque eran molestadas por sus primas. Mi hermana decidió llevárselas con ella porque el tiempo que estuvieron en la casa, que estuvimos en la casa con mi tía, yo seguía siendo como su mamá y de ellas dos. Igual, estaba ya viviendo con mi abuelita, mis tías, tíos, y no nos llevaban a misa otra vez, no. No había en ese tiempo, en esos años de mi vida, el constante o el de vez en cuando buscar al Señor o ir a la iglesia. Igual, toda mi familia, y siendo, como ya había dicho, que nacimos en una familia católica, pero no había eso. No había eso de parte de nadie, de mis familiares. Yo seguí sin un rumbo, sin un por qué pasa esto en la vida. Completamente salida de ese mundo de, ok, ¿por qué pasa esto en la vida? El Señor me lo está mandando, que me pase esto. Ni eso me preguntaba en ese tiempo yo. No había un Señor, ¿dónde estás? Ni una pregunta hacia el Señor por mi ignorancia, por lo que mis padres me enseñaron. De, ok, de vez en cuando ir a la misa y, como vuelvo a repetir, no saber a qué vamos a misa. Sufrimos mucho, por mucho tiempo. Terminamos llegando todos aquí a los Estados Unidos porque primero se trajo a mi hermano y luego a mis dos hermanas pequeñas, a mi hermano, perdón, y luego a mi otra hermana, la más pequeñita, porque ella se quería llevar a la más pequeñita. Y mi hermana, la más grande, ella se quedó en México. Llegué yo aquí a los Estados Unidos. Inmediatamente yo empecé a trabajar porque me dijo mi mamá, si aquí tú no trabajas, aquí tienes que pagar tu renta, tus biles. Tú trabajas y así es la vida aquí en los Estados Unidos. Empecé a trabajar inmediatamente que llegué. Yo quería entrar a la escuela, pero no pude entrar a la escuela después porque tienes que pagar renta y a eso viniste a trabajar. Y estaba feliz por estar con mis padres y mis hermanas y mi hermano. Pero igual regreso a lo mismo. ¿Qué es mi futuro aquí? Sí, aquí se viene a trabajar, a salir adelante. Pero estamos perdiendo la parte más importante. ¿Quién me dejó llegar aquí? ¿Por qué estoy hasta aquí? ¿A quién le doy las gracias realmente? Ya estando aquí en los Estados Unidos, seguía igual. No íbamos a misa. Si mi papá y mi mamá creían, en ningún momento nos decían en ese tiempo, vayan a misa. Sí nos llevaron a dar gracias. Aquí hay una virgen muy grande de Guadalupe. No recuerdo en qué parte está, pero está aquí en Ohio. Está grandísima. Mucha gente va el 12 de diciembre a dar gracias, a celebrarle a la Virgen. Sí nos llevaron a dar gracias a la Virgen y
En ese tiempo iba un poquito yo más, ok, le vamos a dar gracias a la Virgen, que estoy aquí, que estamos aquí. Pero igual no íbamos a misa. De vez en cuando sí persignarnos y, oh sí, el Señor, darle gracias al Señor. Pero realmente que mi vida tuviera un rumbo a este punto de mi vida que yo he llegado, nunca me lo imaginaba. Siguió pasando los años. Yo conocí una persona con la que yo tuve una hija que ahora, gracias a mi padre, tiene 18 años. Ella nació aquí. Seguía. Pasaron los años, han pasado los años en mi vida y no, a misa solamente escuchaba. Van a misa algunas personas, otras personas van a misa. Yo sentía como que después yo iré, es para otras personas, ¿verdad? Porque solamente queremos escuchar lo que nos conviene. Para otras personas es el templo, para otras, las personas que son devotas son las que van al templo, porque yo decía en ese tiempo, yo no me voy a confesar con un padre porque es humano igual que yo, comete pecados igual que yo. Porque yo voy a oír a una persona que es pecadora igual que yo, solamente porque es un padre. Vamos, y yo decía, vamos al templo, vamos a la misa, y salimos sin entender nada. Pero sí, no siempre el Padre nos dice exactamente lo que dice la Biblia, nos da parábolas, nos da mensajes, pero allá de nosotros, si nosotros no queremos ponerle la atención al Padre, ya es en nosotros que salimos sin entender la misa. Seguía yo sin ir a misa. Duré años con esa pareja que me golpeaba. No es por ser racista con mi propia raza, ni mucho menos, jamás, pero era mexicano como yo y me golpeaba. Creo que muchas mujeres aquí se identificarán que de sus exparejas o maridos que aún tienen, que son golpeadas. Yo también lo pasé. Yo también sufrí y deseaba cambiar. Va a cambiar. Me golpeaba. Por ese tiempo vivíamos en la casa donde vivía mi mamá, mi papá y mis hermanos. Era toda la familia. Y aún así él no se detenía a golpearme. Mi papá y mi mamá lo sabían, pero no iban y le decían nada. Seguía pasando el tiempo. Igual seguíamos todos. Aquí puedo decir algo de mi mamá. No es por yo decir juzgarla, porque todos lo hacemos. Pero realmente lo que pasó con ella, lo que ella hizo a mi papá, no sé si tal vez se reflejó en mi familia, porque sí sufrimos, aunque eso le pasó a ella y a mi papá, que ella andaba con una persona de aquí, estando con su esposo. Ese tiempo mi mamá, igualmente, como sigo diciendo, toda su vida, toda nuestra vida, alejados del templo, para ella no lo miraba su gran ignorancia que estaba haciéndole algo a su esposo. Y eso creo que inconscientemente a mis hermanos y a mí nos afectó las acciones de ella, de estar engañando a su esposo. Y ella estaba alejada del templo, mucho más nosotros. ¿Por qué? Porque mi mamá era nuestro ejemplo. ¿Ok? Ahora, yo lo digo porque ahora que ella ya va al templo, nos llama que vayamos con ella. En ese tiempo no había templo para ella. Y mi papá, aguantando todo,
tampoco iba al templo. Rezaba de vez en cuando. Mi papá antes en su juventud tomaba y fumaba, dejó eso tal vez por estar bien en su matrimonio en esos años. Volvió mi papá de vez en cuando a tomar por el mismo motivo que tenía de mi mamá, de ser engañado por mí. Yo decía, si a mí me golpea este hombre, si yo estoy con este hombre, yo sentía que si mi mamá no quería a mi papá, al esposo que le dio el Señor, tampoco nos iba a querer a nosotros, no nos iba a proteger de lo que nos estuviera pasando. Entonces no era una opción el yo recurrir a mi mamá, porque yo creo que mi mamá no iba a hacer nada. Si lo que ella estaba haciendo era una gran ignorancia y era no quererse ella misma, tampoco nos los iba a demostrar a nosotros. Yo sentía así, pues voy a seguir siendo golpeada y nadie va a hacer nada por mí, aunque estoy en casa de mis padres, no le dice nada. Mi papá se centró mucho en lo que mi mamá le hacía y se olvidó de sus hijos. Yo lo sentía así. Sí rezaba a él y pedía a él todo, pero no había esa fe, ese buscar al Señor realmente, que era lo que le estaba pasando a su matrimonio, y poder mirar, ok, por estar yo tanto enfocada en lo que me hace ella, estoy abandonando y dejando a un lado a mis hijos, no les estoy dando un ejemplo. Se podría escuchar como si yo estuviera todo el tiempo juzgando a mis padres. No los estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que el ejemplo que ellos nos hubieran dado desde pequeños, yo lo hubiera cargado, el entender por qué vamos al templo, pedirle al Señor, rezar. En los momentos tal vez más difíciles de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque siempre nada más pedimos cuando estamos en momentos bien abajo. Y sin entender, seguir. Pero nada más pedir cuando nos conviene y escuchar lo que nos conviene. Yo creo que muchas personas estamos en la tierra, somos pecadores, hay tentaciones, seguimos haciendo eso. Yo seguí con esa persona después, con los años. Yo me fui a México otra vez porque iba yo a ir a la escuela, ya no había, yo ya iba a estar yo con él, ¿verdad? Pero aún así que me golpeara. Ok, va a cambiar, nunca cambia la persona. Yo decía, va a cambiar, va a ser mejor. Nos fuimos a México. Yo estaba estudiando estilista profesional. Y mi carrera iba a ser eso. No la pude terminar desafortunadamente porque el tiempo que yo me fui a México, esa pareja con la que yo estaba tomaba, se emborrachaba, me golpeaba igualmente. Vivíamos en la casa de su mamá. Yo no le pedí al Señor. No sabía qué hacer. No sabía a quién recurrir. Aún en mi momento más abajo de que me pasara eso, no seguía sin buscarle. Porque yo decía, bueno, esto es parte de la vida, tal vez que yo estoy haciendo algo mal y me toca pagarlo, ¿verdad? Él chocó, desafortunadamente murió una persona en ese choque, se tuvo que regresar a los Estados Unidos. Yo dejé de ir a la escuela porque él se fue con suficiente dinero para pagarme la escuela. Se regresó para acá, yo tuve que salirme de la escuela porque ya no podía pagarla. Un tiempo mi mamá, se lo agradezco, un tiempo ella me ayudó con poquito en lo que él regresaba a los Estados Unidos a trabajar y juntar su dinero y empezar otra vez. Su mamá me hacía caras, yo me quedé en México un tiempo, volví a regresar a los Estados Unidos. Yo no quería estar más en México porque ya no iba a la escuela.
Solamente estaba ahí siendo como una persona arrimada, aunque él me mandaba después dinero para sobrevivir en México, claro. No me sentía cómoda. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que él pudiera volver a traerme, porque él pagó por mí para acá a los Estados Unidos. Yo regresé aquí, otra vez fue en el 2008. Después de ese tiempo yo no volví a regresar a México. No me casé con él, no nos casamos. No pasó mucho tiempo en lo que yo regresé a los Estados Unidos cuando él dijo, yo me voy a regresar a México y yo me voy a quedar en México y me voy a llevar a la niña. En ese tiempo, en mi ignorancia, dije, ok, pasó tal vez un año o menos, cuando sí, realmente él nos separamos, ahí iba a separar, ahí nos íbamos a separar, porque eran golpes, eran insultos. ¿Cuándo íbamos a ir al templo? ¿Cuándo los dos? No, yo decía, nos íbamos a casar, pero peleamos un día y terminamos diciendo, yo no me caso, yo tampoco. Ok, entonces decidió irse para México, se iba a llevar a mi niña. El día que él estaba preparando todas sus cosas para irse a México, yo vivía en la casa otra vez con mi mamá y mis hermanos, porque éramos puedo decir que unidos, pero realmente no. Unidos porque estábamos viviendo en la casa, en la misma casa. Entonces, el día que él se iba a ir, no había espacio para llevarse a mi niña, a su hija. Y decidió dejarla, no llevársela. Ahora, como digo, le doy gracias al Señor porque en ese momento yo no tenía idea de que yo iba a hacer, dejarlo que se llevara a mi niña cuando yo iba a... No sabía yo si iba a volver a regresar, porque yo ya no quería regresar con una persona que me estaba maltratando otra vez a México y otra vez a lo mismo. Entonces, se quedó mi niña conmigo. Mi hija sufrió mucho después que él se fue. Chiquita, lloraba por su papá y lo buscaba y lloraba. Yo, hija, todo va a estar bien. No sabía qué decirle. Él igual, yo ya mi niña chiquita, que yo le haya enseñado, pídele a Dios, persínate, no lo hacía. No iba a misa, no la llevaba a misa. Porque en mi mente seguía yo con lo mismo. Eso es para la gente que está bien metida en la iglesia. ¿Por qué voy a ir yo? Si mi papá y mi mamá no van, eso está bien. Ellos están haciendo lo correcto en mi mente de adulta, ignorante. ¿Por qué yo voy a ir? Porque yo tengo que llevar a mi hija. Siguió así el tiempo. Mi hija creció. Yo seguí viviendo en la casa de mis padres. Tenía novio, después tuve novio. Después que él se fue, yo sentí que respiré, ay, se fue, ya no me va a maltratar. Entonces, yo estaba más joven, yo quería ir a las fiestas. Yo dejé a mi niña, mi papá se quedaba con ella. Y mi mamá, la mamá, con nosotros, ella se iba con mis hermanas y nosotros, como si fuera ella una hermana más, pero nosotros no la mirábamos así. Tal vez ella lo miraba de esa manera, nosotros la mirábamos como mi mamá viene con nosotros, hacían unos bailes, nosotros nos íbamos casi cada 8 días a los bailes y yo dejaba a mi niña. Yo dejaba a mi niña con mi papá, chiquilla. El sábado nos íbamos. Tarde nos quedábamos allá tomando. Yo no tomaba, yo empecé a probar. Porque para mí era ninguna gota de alcohol. Yo no sé manejar el alcohol. Porque yo voy a tomar y empecé a tomar. Cada vez que íbamos, 1 o 2 bebidas, pero sí las tomaba. Siguiente día era domingo, nadie se levantaba a misa. Ni siquiera cuando yo me salía de la casa me persinaba. Yo quería estar libre. Ay, por fin conocí que estoy libre, yo estoy joven, yo quiero buscar a alguien. Pero siempre buscando a alguien en serio. Nunca
yo tomé a una persona jugando. Más sin en cambio a mí me tomaron todo el tiempo jugando. Pasó el tiempo, seguimos haciendo eso. Yo tuve un novio americano, porque yo decía que yo ya no quería ningún novio mexicano porque me había maltratado. Yo no quería eso. Era más chico que yo, no funcionó. Lo dejé. Seguía pasando el tiempo. Seguía yo mi vida sin saber a dónde yo iba a ir después. ¿Qué ejemplo le estaba dando yo a mi hija? No hacía las cosas, no, mi hija en ese tiempo estaba pequeñita, no era que yo metiera hombres o algo, no eso, pero yo me refiero a ejemplo de que nada más ir a fiestas. ¿Dónde está la misa? Nada, yo no le hablaba a mi hija del Señor. Porque yo no lo sabía. Yo, mi ignorante cabeza, no había espacio. Porque yo tengo otras cosas que hacer. Pero ¿quién me maneja mi vida? No lo sé, yo misma. Estoy en la tierra y yo misma me la manejo. Pasó el tiempo, yo volví a conocer, tuve un novio mexicano, no funcionó, yo no quería casarme con él. Porque yo lo vi, yo lo tomé en serio, y aunque tenía mis dudas, porque me va a golpear. Pero él estaba muy dañado por su esposa, no funcionó por su ex esposa. No funcionó, nos tuvimos que separar. Llegó el tiempo en el que yo conocí a otro estadounidense, un americano. Él era italiano, y tenía húngaro y polaco por su padre y su madre. Yo me casé con él sí me casé al civil, no me casé a la iglesia. Nos íbamos a casar, pero primero nos casamos al civil. Para ese tiempo ya me salí de la casa de mi mamá porque él tenía un buen trabajo y me iba yo a ir a vivir ya con él. Nos salimos de la casa de mis padres. Después mi hermano se salió también ahí con su esposa. Mis hermanas, una vivía ahí con su novio sin casarse. Ella era menor de edad cuando ella salió embarazada. ¿A qué voy con esto? Voy a que antes de yo salirme de la casa, ella, mi hermana, la más chica, estaba todavía en la secundaria en la high school, lo que es aquí, viviendo ya con su novio mayor. Él tenía, no sé, tal vez 19 años. Mi otra hermana, una de las más chicas, también tenía su novio. Hubo un tiempo que él se fue a vivir ahí a la casa. Era un moreno, pero vamos a decir que le llevó el vicio de fumar. Mi papá y mi mamá seguían sin ver las cosas. Seguían sin ver las cosas. Estoy hablando antes de yo salirme de la persona con la que yo me casé aquí en los Estados Unidos. Seguía y mi hermana, con la más pequeña, con el novio ahí. Salió ella embarazada. Yo recuerdo que antes yo le había dicho a mi mamá, yo iba, porque mi mamá andaba en sus propias cosas y mi papá por su lado. Hacían oídos sordos a lo que estaba pasando dentro de su casa con su hija, la más pequeña. Salió embarazada, yo le reclamé a mi mamá y le dije, ¿qué les decía yo? Vayan por ella a que ese muchacho se salga de ahí. Vayan por ella. Pongan atención, básicamente, pongan atención. Mi niña estaba chiquita. Yo le decía a mi mamá, salió ya embarazada, tuvo su niña, se quedó en la casa con mi mamá. Mi hermana, la que sigue de ella, de antes de ella,
am, en las drogas. Había días que no regresaba a la casa. Yo la miraba cuando ella se iba y yo no quería que ella se fuera. Porque decía, yo, no sé si a lo mejor ya no la vuelvo a ver. Yo qué sé que le puede hacer ese hombre, porque la maltrataba también, pero ella no nos decía. Yo le decía a mi mamá, yo no entendía por qué mi mamá no buscaba a su hija o mi papá, porque ellos estaban bien centrados en lo que ella andaba haciéndole a mi papá y mi papá en su depresión, en su tomando poquito otra vez, no ponían la atención a ellos. ¿Cuándo iban a ir a misa? ¿Cuándo iban a decir, mis hijos están mal, esta está haciendo esto, esta lo otro, los voy a juntar para llevármelos a misa? ¿Quién me va a ayudar con esto? Si yo como papá, yo como mamá no estoy siendo un líder, que copien de ellos de mí. Siguió así. Ella tuvo su niña, yo me salí, después mi hermano se salió. Después, antes de yo salirme con el esposo que yo me casé, a mi papá lo llamaron a inmigración, a él y a mi mamá. Por suerte mi mamá tenía una aplicación de parte de su hermano, que eso la ayudó, y a mi papá lo echaron para México, junto con mi hermano. Desde ahí nos separamos todos acá otra vez. Mi hermano se fue, hubo un problema con él y su esposa, no esposa, pero con la persona con la que él estaba viviendo, que todo eso involucró hasta llegar a mi papá. Terminaron yéndose él y mi hermano. Mi hermano dejó aquí sus hijas chiquitas con la señora, la mamá de sus niñas, se separaron ellos con él. Era difícil seguir, separaron. Nos íbamos a quedar en la casa solamente mi hermana, yo y mi mamá, y mi hermana la más chica. Ella después terminó por salirse con ese muchacho. Se separó ellos se fueron a su departamento. Mi mamá tuvo que buscar un lugar donde irse con mi hermana, y yo ya busqué dónde venirme con la persona con la que yo me casé. Llegué a un departamento, vivimos un tiempo ahí. Digo como esposos porque aún yo sigo en ese departamento con mi hija, pero yo me divorcié de esa persona. Durante ese tiempo a mi hermana la golpeó su novio, lo echaron para México, ella se quedó con sus 2 niños, la más chica, porque después volvió a salir embarazada y tuvo su otro niño. Y mi mamá, ella en su departamento con mi hermana, y mi hermana seguía lo mismo, ella sola, con sus cigarros, viviendo ya con mi mamá. Para ese tiempo mi mamá tomó la decisión de divorciarse de mi papá legalmente, pero ella se casó a la iglesia y al civil. Se divorció entre los hombres. Ella se juntó con un americano que hasta la fecha ahora es su esposo ante los hombres. Se mandó pedir el divorcio de mi papá al civil. Mi papá ahora vive allá con mi hermana y sus hijos de mi hermana, solo. Cuando ellos se separaron, pues tal vez él también estuvo haciendo sus cosas, tratando de hacer su vida con otra mujer. Tuvo problemas con mi hermano y mi hermana cuando estaba en México. Si él iba a misa, la verdad no lo sé. Eso pasó después de que se divorciaron ellos. Y mi mamá aquí se juntó con esta persona que se casó y le ayudó a arreglar los papeles. Mi mamá se casó por arreglar los papeles con él.
Ella siempre lo dijo. Porque ella dice que ella sigue amando a mi papá. Yo me quedé con esta persona. Tuve un hijo con él. Era una persona para mí que puedo decir que es bien narcisista. Esa persona siempre hablaba de yo mato, yo hago. A esa magnitud. Yo decía, es muy corajudo. Pero no lo haría, ¿verdad? No lo haría. No se animaría a eso. Yo me casé solamente al civil, no me casé a la iglesia. Él nunca lo vio tampoco persignándose o rezando o pidiendo. Pasó el tiempo, mi mamá se casó con esta persona y mi hermana se juntó con la actual pareja que ella tiene, porque navegó también le fue mal, también fue maltratada, hasta que llegó con esta persona que actualmente está ella. Y mi otra hermana tiene un novio que actualmente, la más chica, que ella piensa casarse tal vez con él y está bien con él, con sus hijos. Acomodó, vamos a decir, sus cosas de su vida con esa persona y mi hermana con su actual pareja. Y mi hermano afortunadamente pudo regresar a los Estados Unidos a volver a ver a sus hijas, gracias al Señor. Actualmente él está aquí con su esposa, no es su esposa, pero con la persona que estaba en México, se la trajo para acá, se juntó con ella y tuvo a su niño. Tiene ahorita un bebé. Y puede ver a sus hijas. Yo me divorcié de esta persona viviendo yo en este departamento. Yo me divorcié de esta persona y él se llevó a mi hijo a México. Él está actualmente en México con mi hijo. Yo pasé por una depresión bien fuerte posparto después de que nació mi hijo. Y fue hasta ahí que él me vio cómo yo estaba demasiado mal. Yo sentía que yo estaba confundiendo la vida real con la no real. Yo ya todo me molestaba. Yo era una persona irritable, demasiado irritable. Todo me molestaba a mí. Si él estaba viendo algo que no me gustaba o algo, celos. Pero era por mi depresión. Yo empecé a ver cosas raras, que su mamá, ella es de Hungría, empezó a ver que algo no estaba bien conmigo y ella dijo, es que si se empieza la depresión, yo decía, pero yo no puedo tener eso. Me dio. Fue cuando mi ex esposo vio que yo estaba realmente mal, que él fue a comprar unos cristos y agua bendita, porque él me miraba mal, yo me ponía mal. Y no sabía por qué. Yo sentía que yo traía algo dentro de mí que no era bueno, quería destrozarme por dentro. Yo sé que la depresión llega a niveles hasta que la gente se suicida. Yo pensé en hacerlo. Yo lo llegué a pensar. Decía, qué fácil es ir a la tina del baño y cortarme las venas y terminarlo. Yo no quiero seguir así. No tengo sentido de seguir. Y mis hijos me miraban. Mi niño estaba chiquito. Mi hija ya estaba más grande, ella miraba, ella llorando me decía, mamá, cálmate, cálmate. Y él me decía, mira, tu hija te está viendo, no me importaba. Todo lo que yo traía, todo lo que yo sentía en mi mente, no estaba bien. Él llevó cristos a la casa, bendició la casa. Fue la única vez que yo vi que él tuvo fe y que se acercó al Señor. Funcionó, puedo decir que sí funcionó. Porque ayuda. La medicina trabaja por medio del Señor. Primero llevó los cristos, bendició la casa y luego después fui yo a recibir tratamiento. Estuve hablando también de mi vida por las cosas que me habían pasado también.
en mi niñez. Gracias a mi padre, la medicina me funcionó. Me sentía bien. Ya después el que empezaba, de hecho, a pelear era mi ex esposo. Seguimos así. Solamente esa fue la única vez que hubo un acercamiento de mí hacia el Señor, cuando Él empezó a traer los Cristos, cuando trajo los Cristos y la agua bendita. Y la medicina me funcionó. Ok, seguí. Pero esa depresión jamás me dejó. Al tiempo pasó, él estaba un poco más irritable, peleaba él más ya que yo. Yo estuve 6 años con él. Salí después con el tiempo embarazada, sin saber yo todavía por qué estaba embarazada. Yo me sentía mal y me hice una prueba y salí que estaba embarazada. Yo le dije a él y él dijo que él no lo quería, porque él tenía planeando sus propias cosas que no me decía. Él se quería ir a México porque estaba cansado de vivir una vida de aquí en los Estados Unidos, siendo que él era ciudadano, que es estar como condenado a estar aquí en los Estados Unidos, vivir esta vida simple, que él no quería. Él quería que su dinero valiera más en México y que él quería irse allá. Y primero lo habíamos pensado que yo también me iba a ir, pero después, de la noche a la mañana, él me sacó de su vida, de sus planes, a los que tenía futuro para irse a México y seguir. Ok, yo le dije que si él no quería ya seguir conmigo, estaba bien, que él podía seguir su vida. Yo no lo iba a detener si él no era feliz aquí, ni tampoco conmigo. Entonces nuestro hijo, que no tuvimos, le estorbaba. En cuanto yo me di cuenta, fui a hacerme la prueba y si estaba embarazada, inmediatamente él fue a una clínica que está en Cleveland y nos llevó su mamá. Yo no le dije nada a mi mamá ni a mi familia. En ese tiempo yo estaba molesta con mi mamá porque yo miraba que ella no me buscaba. A mis otros hermanos tal vez les hablaba como fuera, pero a mí no. Yo sentía que mi mamá estaba haciendo lo que su mamá hizo con ella, que preferiría a sus otros hijos que a ella. Inconscientemente, yo sentía que mi mamá lo tomó también y me estaba dejando a mí a un lado. Me molesté mucho con mi mamá, yo le dejé de hablar un tiempo. No quería saber yo nada de mi mamá, yo estaba muy molesta con ella. Yo decía, yo no le voy a hablar más a mi mamá, ya quedó así. Yo decía muchas cosas de mi mamá que ella no sabe, muy enojada, muy molesta con ella. ¿Por qué no me busca? ¿Por qué? Muy molesta con ella. Yo decía que ya no iba a volver a hablar con ella. Yo no la perdono. Yo decía, yo no la puedo perdonar. Porque no me busca, porque no le importa. Porque mi mamá a nadie de sus hijos nos ha dado un abrazo de hijo te amo. Nunca. Ninguno hemos sentido un abrazo de que mi mamá te está abrazando y que te ama. Entonces, pasó el tiempo, no le dejé saber a ella. Ella se enteró hasta después. Fuimos a una clínica, yo aborté. Puedo decir ahorita que en el momento que yo tomé esa pastilla, porque nos dan una pastilla, en ese momento que yo tomé esa pastilla, todo el calor de mi cuerpo se bajó. No sé cómo, como si lo hubiera visto yo. Todo el cuerpo, todo el calor de mi cuerpo, desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, se salió de mi cuerpo. Había una ventana que estaba enfrente de mí. Yo sentí el calor salirse de mis pies y irse por la ventana. Empecé a sentir un frío horrible y no estaba haciendo frío adentro. Yo le pregunté a él, ¿te tienes frío? No tengo frío. Ay, no tiene frío nadie. Empecé a temblar. Desde que yo nací, yo le digo a mi mamá, desde que yo nací hasta ese tiempo que yo tomé esa pastilla,
era una Brenda, con alma, aunque ignorante al Señor, a buscarlo, pero era una Brenda. De que yo nací hasta ese tiempo era una Brenda. De esa pastilla que yo tomé hasta estos días soy otra. Le dije a mi mamá, yo siento que yo soy un cuerpo caminando en esta tierra muerta. Ya. Aunque tengo mis hijos y mi hijo está en México, que lo puedo volver a ver, yo decía, no hay un rumbo para mí. No hay ¿qué voy a hacer? Y volví a pensar en suicidarme. Lo único que a mí me ha mantenido, que me siguió manteniendo, eran mis hijos. Y me sigue manteniendo mi hija. Y lo que el Señor tiene ahora para mí. Se llevó a mi hijo, él terminó por irse. Pero antes de que él se fuera, él practicaba un deporte que se llama Jiu-Jitsu. Tuvo una pelea en el gimnasio en el que iba, se quebró su dedo jamás pudo sanar, terminaron amputándoselo. Pero él me culpaba a mí, que por yo ir a la casa de mi hermana, se peleó con una persona que estaba tomada y por eso me culpó tanto, que porque si no hubiéramos ido no hubiera pasado eso, no se le hubiera quebrado su dedo y su dedo no pudo sanar, lo operaron 2 veces, no pudo sanar, terminaron amputándoselo. Él me culpó a mí y yo tomé eso como culpa. Ok, te quieres separar, por eso yo no quiero una persona que esté siempre culpándome de lo que le pasó a mí. Pero después de eso fue cuando aborté yo. A él le amputaron un dedo y él terminó llevándose mi niño. Aunque yo me quedé con mi hija, yo sentía que una parte de mi corazón se la llevó y otra parte de mi corazón yo no la quise. Se lo llevó, actualmente está en México, yo seguí aquí con mi hija. Y no buscaba al Señor. Antes de que se lo llevara, yo empezaba a tener sueños. Yo vi un demonio, me venía a aterrorizar a mí en las noches. Yo sentía cuando iba a llegar. Hay diferentes, no son iguales todos. Yo estaba acostada, una noche en especial. Fue cuando regresé al Señor. Yo estaba acostada y esa mujer con un niño pequeño, descarnada, fea, era una sombra gris, no estaba completamente oscura. Yo sabía cuándo iba a llegar porque lo sentía en mi cuerpo y eso pasó antes de que mi ex esposo se fuera. Estaba dormida, sentí cuando llegaba y me dice, estaba a los pies de mi cama, me dice, Brenda, me habló por mi nombre, ya vine. Yo me molesté, ya estaba harta de ver esto y de no saber por qué. Yo no le pedí al Señor porque yo decía, yo no soy digna de pedirte, Señor. Estás tan lejos de mí que si yo te pido no me escuchas por lo que yo hice, por mi culpa que llevo. Yo lloraba todas las mañanas. Todas las mañanas que yo me levantaba, me despertaba a llorar, con una culpa que jamás se me puede quitar, jamás. Eso ya me acompañará hasta el resto de mis días. Yo sentía una culpa enorme, lloraba todos los días. Yo decía, no soy digna de pedírtelo. Fue cuando yo empecé a pensar, pero si le pido al Señor no me escucha por lo que yo hice. Entonces, cuando yo escuché que me dijo mi nombre, porque no fue más de una vez, ya era constante. Le dije yo, si puedes decir mi nombre, ahora di el nombre de Jesucristo. Se fue eso completamente en ese momento. No volvió a regresar por mucho tiempo. Yo fui cuando yo vi, yo dije,
Señor, no me has dejado. Yo soy la que me he estado alejando de ti, pero tú no. Solamente estabas esperando el momento en que este corazón pecador te volviera a llamar, para yo darme cuenta que siempre has estado ahí. Desde que yo nací hasta ahora, yo no te había buscado. Y siempre has estado ahí conmigo. Solamente dije eso y se fue por mucho tiempo. Porque para ese tiempo me regresó mi depresión. Se terminó él llevando a mi hijo. Yo le dije, Señor, mis pastillas, porque volví a regresar las pastillas de mi depresión. Tú eres el único, Señor, que tú me vas a ayudar. Como tú seas, que tú me vas a ayudar. Cuando él se lleve a mi niño, tú me vas a ayudar. Porque yo sin ti no puedo. No voy a poder. El día que se fue mi niño, yo lloré como un bebé. Todo el día me lastimaba tanto ver que mi otra hija me viera así. Ella iba y me abrazaba. Ma, todo va a estar bien, está bien. Y me abrazaba, me consolaba a ella como yo la pudiera haber consolado a ella de lo que ella traía. Todavía no iba a misa, pero yo le decía al Señor, me diste una prueba de que tú estás siempre ahí y yo tan lejos de ti. Tú estabas ahí, yo era la que me estaba alejando. Empecé a tomar mis pastillas y viendo que mi hijo estaba bien, yo lloraba por días. Cuando él se lo llevó, me desgarraba el corazón cuando yo lo vi el día que se fue, pero yo le decía, todo va a estar bien, vas a regresar haciendo una cara a mi niño, que todo va a estar bien. Se lo llevó. Tengo ya 2 años sin él y casi no me deja verlo ni me deja hablarle, pero por mensaje, un audio que está bien y me consola que está bien. Seguí tomando las pastillas porque yo estaba mal, me puse flaca. Mi mamá me miraba que no estaba bien. Antes de que yo me di cuenta que él se iba a ir, yo quise hablar con mi mamá y la abracé. Era para su cumpleaños. Yo fui con ella y yo les dije ahí que él se iba a ir y yo me iba a quedar sola. Fue cuando yo volví a hablar con mi mamá de eso. Ella sabía que se iba a ir y ya empezamos a hablar un poco más después que ya supo que se iba a ir. Después él se fue y ya volvieron un poco a regresar conmigo, siendo que yo decía, yo no voy a volver a hablar con mi mamá. Y dije yo, tú haces todo nuevo, Señor. Volviste a hacerme que yo hablara con mi mamá, que ella volviera a buscarme, porque yo me iba a quedar abajo, sin un rumbo, sin qué sigue ahora. Volvió a hacer que mi mamá habláramos porque yo me acerqué a ella. Yo la abracé, yo quería hablar con ella, yo quería a mi mamá, diciendo que yo no podía perdonarla, que yo ya no iba a hablar con ella. Pasó el tiempo, yo seguí con mi hija aquí. Yo decía, ¿cómo siempre voy a tener que estar en pastillas? Yo las dejé las pastillas de la depresión y le pedí al Señor, empecé a rezar. Yo hice un altarcito que yo tengo enfrente de mi ventana, de mi cocina, en mi cuarto. Yo tengo un novio que me mandó me mandó imágenes de Virgen y la tengo ahí en un lado mío. Yo no tenía vírgenes, yo solamente tenía los cristos que él había dejado, los puse en mi ventana, después puse las vírgenes ahí conmigo. Volví a hablar con mi mamá. Todo esto que ha pasado después también de que él
fue el gran pecado que yo cometí en abortar, me puso como en todo esto que me ha pasado más a fondo de mi vida. Ahora sí que toqué fondo, pero yo siento que tal vez yo toqué fondo para impulsarme y subir hasta arriba, porque en mi fondo que yo topé fue cuando yo vi que el Señor, aunque estuviera yo más abajo, en lo más profundo, estaba conmigo y no me dejaba. Nunca me dejó. Hablo con mi hijo de vez en cuando ahora por mensaje, por audio. Estoy con mi hija viviendo. Mi mamá en sus propias cosas. Ella tocó su propio fondo cuando empezó a acercarse ya de ahora más grande a la iglesia. Ella es la que va a la iglesia. Empezó ella a ir a la iglesia porque ella sufre todavía mucho con ese esposo que le tocó a ella, ese americano con el que ella se casó. Ella también le pedía al Señor llorando: Señor, yo sé todo lo que yo te hice, todo lo que hice sufrir a mi esposo, dame una señal, ayúdame. Ella dice que se la pasaba llorando. Ahí fue también cuando ella encontró al Señor y empezó a acercarse a la iglesia. Cuando ella se empezó a acercar a la iglesia, fue cuando ya nos habla a nosotros de la iglesia, de ir con ella a la iglesia. Fue cuando yo empecé a ver. El Señor me ha ayudado. Yo me doy cuenta que el Señor no me dejó solo. Yo pensé que yo me iba a pasar meses llorando por mi niño porque se lo llevó. Gracias al Señor, yo dije: Señor, me estás ayudando, porque yo ahorita estuviera muerta. Yo no podría seguir si tú no me hubieras ayudado, como yo te lo pedí de corazón que me ayudaras, porque tú ibas a ser la única persona que me detuviera en tus manos. Después que pasó eso, yo empecé a fijarme, ahora, no hace mucho, hace poco tiempo, yo empecé a ir a misa con mi mamá, a seguirla, porque mi mamá empezó a ir. Ya fue cuando ella viene a nosotros y nos dice: el Señor me ha ayudado a mí, a ustedes, mis hijos, también los va a ayudar. Fue cuando ya ella, a mí y a mi hermana, nos empezó a hablar del Señor, y fue cuando nosotros ahora la seguimos a la misa a ella. Porque a mí me dio tantas pruebas, me ha dado tantas pruebas el Señor, que digo: Señor, sin ti yo no me voy a levantar mañana, sin ti yo no puedo respirar, sin ti no se mueve una hoja. Ahora le veo, como dice mi mamá, sentido a lo que vemos en la tierra, a los árboles, a las plantas, a la comida. Yo rezo cada vez ya que me levanto en la mañana y que me voy a dormir, le doy la bendición a mis hijos, a mi niño hasta México y a mi hija de aquí. He quedado varias veces sin trabajo, el Señor me ayuda. Yo tengo un librito que es de Padre Pío. Ahí dice reza, espera y no te preocupes. Yo decía: pero Padre Pío, ¿cómo tú dices eso tan simple cuando esta tierra es pecadora? Tengo que trabajar, tengo que preocuparme. ¿Cómo no? Ha pasado veces que yo se lo dejo a manos de ellos, que interceda por mí, Padre Pío, con el Señor. No sé cómo le he hecho, pero el Señor me ha ayudado. No me tengo que preocupar. He tenido para mi renta, porque yo me quedé sola a pagar todo. Afortunadamente ahorita mi hija trabaja y es la que me está ayudando. Mi hermana, junto con su novio, me dieron trabajo en el momento en el que yo estaba bien abajo, que no sabía cómo iba a pagarlo. Bendito sea el Señor. Me abrió una puerta a través de ellos y ellos me llevaban a trabajar al escaping, lo que es un trabajo de hombre. Ellos me dieron trabajo a mí para pagar mi renta. Tantas veces que yo he dicho: ¿cómo lo voy a hacer? El Señor me lleva de su mano y lo hace por mí. Yo, a una humana, una simple mortal que está aquí en la tierra, que ha pecado, que no ha buscado al Señor,
que ha pecado mortal, no me ha dejado el Señor de su mano, porque yo le pido, Señor, ilumíname para seguirte. Yo no tengo ese amor que tú tienes por nosotros. Dame poquito de tu conocimiento, poquito de tu amor, para no alejarme yo de tu camino, porque tú no te alejas del mío. Ayúdame para que yo no me aleje del tuyo, Señor. Mi hermana también se acercó al Señor. Volví yo a sentir esas presencias que yo sentía, me estaban empezando a volver a atormentar. Cuando mi hermana tuvo un sueño, me dijo ella, yo soñé que yo estaba en un apartamento contigo, que tú estabas, no se podía respirar allí, dijo, pero había demonios. Dice ella, que ella leyó un pasaje de la Biblia que no puede recordar cuál fue, pero que ella le gritaba, San Miguel Arcángel, ven. Dice ella que yo estaba como atrapada, como enredada, no podía respirar. Dice que no lo vio físicamente, pero como un flash de luz que fue, y en segundos el cuarto se pudo respirar, se sintió ligero. Ella dice que yo respiré en el sueño, que yo pude respirar ya, que el cuarto estaba en paz. Día después ella me dijo el sueño que ella había tenido. No volví a sentir ninguna presencia después de lo que ella me dijo. Bendito sea el Señor. Yo me tenía que dormir con un rosario y ya a veces ya con el rosario yo ya sentía eso. En la tarde, que yo llegaba de trabajar cansada, dormí un rato y ya lo empezaba a sentir. Y yo tenía como cuatro rasguñadas acá en mi lado. Ya no era algo normal que me estaba pasando, a mí ya era demasiado. Después, como mi mamá acercó a mi hermana a la iglesia, mi hermana está también tratando de buscar y seguir al Señor, rezando su rosario cuando ella puede, yendo a la iglesia, y ella en el sueño, de alguna manera su fe me ayudó a mí, a su hermana, a salir de eso. Ya no veo ni escucho nada, ni tengo que dormir con el rosario. Ya no veo, no siento nada. Yo le dije a ella, no siento nada desde que tú te pasó eso. Llegamos a este punto de mi vida que yo hace 8 días iba a ir a misa. No alcancé a ir y me quedé yo dormida. Yo estaba cansada, me dolía la cabeza. En mi sueño, todas las personas que me están escuchando y vayan a escucharlo, que miren que la persona, una persona como yo, pecadora, es posible. El Señor no nos deja a nadie. Está ahí con ustedes, está aquí con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nosotros somos los que nos alejamos. Yo me quedé dormida. En mi sueño, primero tuve sueños raros. No entendía por qué. Yo llegué hasta una puerta de madera que yo sentí que yo tenía que abrir esa puerta. El Señor me reveló lo que traía para mí. Porque antes de ese sueño yo le dije a mi hermana, yo no sé, Marlene, a qué futuro a qué rumbo lleva mi vida, que el Señor me diga qué es lo que quiere para mí, qué yo puedo hacer para seguirlo, porque no me va bien con novios, no tengo trabajo, me pasa esto, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué rumbo lleva mi vida? Al punto de que yo no sabía ya qué con mi vida. Yo le dije, yo quiero que me dé una señal de qué quiere que yo haga Él. Yo quiero servirle al Señor. El siguiente día tuve ese sueño. Como digo, había esa puerta de madera, una puerta grande. Yo sentí que la tenía que abrir. Abrí la puerta, entré. Yo me di cuenta que el cuarto era redondo. Había camas con cobijas, como si gente que no tiene casa se quedara ahí, pero tenía ventanas como si fuera una iglesia. A mi lado izquierdo volteé
y estaba una persona alta, con ropaje como de la India, una mujer. A su lado, ella estaba sentada en la silla de la derecha y a la izquierda estaba esa silla vacía y solamente estaba ella en ese cuarto. Cuando yo la vi era muy grande, morenita, con su pelo agarrado hacia atrás. No sabía quién era, pero yo tenía que ir a preguntarle. Cuando yo la vi, que yo iba caminando hacia ella, ella se levantó, me estaba esperando. Abrió sus ojos en cuanto yo abrí la puerta. Yo sabía que era alguien divino. No sabía quién era, pero yo sabía que era una divinidad, alguien divino. Cuando yo estaba caminando hacia ella, le tomé sus manos y ella me agarró las mías. Yo la sentí con mucha emoción al tocarle sus manos y ella me tocó las mías. Ella sabía que mi corazón sentía que ella era alguien divino. Yo le tuve que preguntar, ¿quién eres tú? Yo ya estaba llorando cuando le pregunté, ¿quién eres tú? Y me dice ella, tocando mis manos, soy María Magdalena. Yo lloré en ese momento que yo le toqué sus manos. Yo no sé realmente y no sabía quién es realmente Magdalena, porque la escuchamos en el templo, en la Biblia, en los pasajes de la Biblia que el Padre nos dice. Ahora yo estoy buscando ya más sobre ella. No entiendo por qué ella. Yo fui a ella a quien vi. Me tomó mis manos, yo le tomé las de ella. Y mi corazón estaba tan emocionado que yo estaba llorando en el sueño, pero yo sabía que no era un sueño. Esto es tanto para ser un simple sueño y que sea una persona que se llama María Magdalena. No, no es una coincidencia. No es un simple sueño. Ella me dijo, al momento que ella me tomó mis manos y me dijo esto, ella se transformó más humanamente. Tenía su pelo corto, negro, pero ella tenía su nariz larguita. Ya parecía un poquito más como latina. Yo creo que ella hizo eso para que yo sintiera un poco más cómoda con ella, pero estaba vestida después toda de negro. Y sin soltarme las manos me dijo, tengo un mensaje que te voy a dar. Y yo le dije a ella, pero yo con tanta emoción, yo dije, pero yo pensé, pero es que si no es ella, yo enfrente de ella le dije, pero es que si no es ella y es el demonio tratando de hacerme que yo crea que es ella, yo la rechacé. Yo en ese momento no creí, pero después dije, no, tal vez es eso. Ella se retiró un poco de mí mirándome como, ¿por qué me estás rechazando? Entonces yo le dije a ella, ¿qué tenías que ser tú blanquita y con ojos de color? Como las vírgenes, ¿verdad? Que vemos en las imágenes. Ella, concertada, me miró y me dijo, no tenía como que decidirme realmente ella, porque ella se sintió que yo la rechacé en ese momento. Y me dice, tengo un mensaje. Yo me senté a los pies de una cama y ella se volvió a sentar en la silla, abrió un libro, todavía seguía vestida de negro y todavía seguía su tez que ella tenía. Me senté yo, traté de empezar a escuchar, empezó a decir Jesucristo y empezó a decir otras cosas. Había un perro café a un lado de mío que empezó a ladrar y empezó a ver moscas que me distrajeron y no podía seguirla escuchando. Y decía yo, ok, pero estoy entendiéndolo en mi mente, pero no escuché nada más de lo que ella podía decir. Al final que terminó ella, se levantó, yo también, y yo ya iba a caminar hacia esa puerta para llevar el mensaje que no había recibido. Ella caminando hacia la puerta me dice, yo iba a salir primero
y ella se me adelantó y la volteé a ver. Cuando yo volteé a verla a ella ya había tomado mi cuerpo, la forma mía. La volteé y la vi yo a ella, le dije, ¿pero a dónde vas? Ella me dice, a dar el mensaje. Tú te quedas aquí. Yo voy a darlo y tú te quedas aquí. Yo sabía que el quedarme ahí era morir. No sé por qué ella iba a tomar mi cuerpo, pero yo sabía que el quedarme ahí era no regresar a mi cuerpo, porque realmente yo creo que yo morí. Me dice eso ella. Al momento que la volteé a ver yo, ella ya era blanquita y tenía sus ojos de color, un verde transparente, clarito como el agua, pero seguía teniendo mi cuerpo, pero mi cara no muy bien. Era bajita ya, yo soy bajita. Ella me dijo, yo le dije, no, le tomé sus manos y le dije, yo como quiera que sea, yo voy y doy el mensaje, yo lo voy y lo doy. Es que yo no puedo quedarme aquí, yo tengo muchas cosas que tengo que hacer todavía. Me daba miedo quedarme ahí, porque yo sabía que era morir. Y ella volteó con una mirada tierna, pero como poniéndome a prueba. ¿De verdad sí la vas a dar? ¿Sí vas a dar el mensaje? Se me quedó viendo como diciéndome, ¿te dejaré regresar o no? ¿Sí lo vas a hacer? Antes de yo salirme de ahí, ella volteó hacia la ventana. Ya a ella le daba un rayo de luz por la ventana, que ya no podía verle muy bien su cara, pero seguía siendo blanquita. Mi hermana me había dicho que ella tenía dudas en irse a confesar porque ella no está casada con su novio. Ella me dijo ahí antes de yo salir de la puerta, me dijo, y le dices a tu hermana Marlene, mi hermana se llama Marlene, le dices a tu hermana Marlene que si ella quiere, se puede ir a confesar, que sí, que vaya. Ella me dijo. Después de estar ahí, salí de repente de ese cuarto. Yo ya estaba enfrente de un altar donde estaban las imágenes del Señor, un altar muy parecido al de mi mamá, el que ella tiene en su casa, con las imágenes del Señor hacia abajo, volteadas hacia abajo y una manta blanca hacia abajo. Atrás de esas imágenes estaba la imagen del diablo con las alas grandes de madera, una figura de madera del diablo atrás de las imágenes del Señor y las imágenes del Señor volteadas. Yo me enojé cuando yo vi eso. Yo traté de decirle a mi mamá, allá arriba, yo todavía vi a mi mamá y a mi hermana tratándoles de decir el mensaje, pero no lo había recibido. No podía decirles qué mensaje, porque no lo entendí. Y María Magdalena supo que no lo entendí. Y aún así me dejó ella que me saliera de allí. Y mi mamá no me hacía caso y mi hermana tampoco. Yo volteé a ese altar y fue cuando yo vi eso. Yo fui directamente hacia el altar, muy enojada, con ira, agarré la estatua y dije, tú no vas a reinar en la tierra, tú vas a regresar a donde perteneces. Agarré la estatua y la aventé hacia abajo y quedó volteada hacia abajo. Cuando yo empecé a poner las imágenes del Señor hacia arriba, a que estuvieran a verlas, el Señor, como el Sagrado Corazón, se reflejó en mí. Yo era yo, pero a la vez yo lo podía ver en mí. Me dijo, empezó a decir, en verdad digo que mi Padre ha dejado la semilla en la tierra. Y si el mundo no la riega, en verdad os digo que no tendráis vida eterna. Él lo gritó a través de mí. Él lo dijo enojado.
pero muy claro. Él vio que yo no recibí el mensaje de María Magdalena porque no me dejaron escucharlo. El diablo no me dejó escucharlo y él sabía que yo no podía regresar a la tierra sin haber escuchado el mensaje que él me daba. Fue cuando él dijo, bien corto, pero bien preciso, como un ultimátum a los que estamos en la tierra, porque me dijeron, ese mensaje es para ti. No es posible que ese mensaje solamente haya sido para mí, porque me fue mandado decirlo. Porque Dios mandó a María Magdalena que me lo dijera. No lo recibí. Ya antes de regresar a mi cuerpo, el Señor me lo dijo. Me lo dio a mí directamente el Sagrado Corazón. Lo dijo con ira al Señor, pero también lo dijo como diciendo, es un ultimátum. Cada quien podremos descifrar ese mensaje como cada quien Dios nos lo ponga en nuestro corazón. Pero creo que es muy claro y mucha gente lo puede entender. El Señor ama demasiado, pero el Señor también se enoja. Yo ya había tenido antes también un sueño que el Sagrado Corazón lo vi otra vez. Pero esta vez lo vi directamente. Él es grande, con sus hombros grandes, muy alto, con su pelo hasta sus hombros, muy perfilado, con su barba. Queda muy corto las imágenes que nosotros vemos. Allí él levantó sus manos y me dijo, ¿cómo puedo hacer para que toda esta gente me escuche? Él lo dijo con una voz de desesperado, triste, que no sabía cómo hacer que toda esta gente lo escuchara. Me lo dijo bien clarito. Este segundo mensaje que él me dio, me lo dijo con ira y como un ultimátum para la tierra. No es posible que este mensaje, hermanos que me escuchan, haya sido nada más para mí. Escuchemos al Señor. Los que aún no lo han hecho, háganlo, porque sabemos que no respiraremos mañana si no es por la mano del Señor. Todos. Esto es para todos. Es bien concluso, pero bien preciso el mensaje y cada quien en sus corazones lo tomará como el Señor se los deje llegar hasta lo más profundo de su corazón. Creamos en el Señor, porque sin Él no se mueve ninguna hoja del árbol. Y a mí, que soy una persona pecadora en la tierra, no me ha dejado. Y lo que yo les acabo de decir, que vean que una persona que no ha tenido al Señor en su vida durante el mayor tiempo de su vida, pero lo estoy buscando al Señor. Yo le pedí tanto y Él me da este mensaje. Lo que sigue de aquí para mí es seguir al Señor. Seguirlo, porque sé que nunca me dejó durante toda mi niñez, toda mi adolescencia y ahora, mi vida de ahora, no me deja y no me va a dejar el Señor. Y yo no voy a separarme de su lado. Yo no voy a separarme de su camino. Yo quiero seguir buscando al Señor. Este mensaje que yo les dejo hoy fue dado del Padre, de Jesucristo, de María Magdalena. Espero que se queden con ese mensaje. Tal vez yo me puedo reflejar en algunas vidas de algunas personas, parecida a mi vida de algunas personas, y no crean que están solas. El Señor no los deja solos. Me está diciendo el Señor, es el tiempo de cambiar. Yo lo tomo en ese mensaje. Bien personal, es el tiempo de cambiar, es el tiempo de buscar al Señor. Y no hagamos oídos sordos a solamente lo que queremos escuchar. El Señor
Señor nos ama con todo su corazón, pero también quiere que nos salvemos. Por eso nos lo dice, para que nos salvemos. Salvemos nuestras almas, nos acerquemos al Señor, incluyéndome a mí, a esta pecadora que acaban de escuchar. El Señor ni por eso me ha dejado sola. Los dejo con esto y Dios los bendiga a todos donde quiera que estén. Busquen al Señor. El Señor está ahí. No los deja solos en ningún momento.